sostiene su furia como huracán de categoría 4 y continúa siendo una peligrosa y devastadora tormenta. Ahora se dirige a la península de la Florida tras haber causado destrucción y muerte en las Bahamas. ¿Cuál es la actual situación y los retos que enfrentan tanto dueños de casas como negocios para asegurar sus propiedades? Lo vamos a discutir. El 1 de septiembre entraron en vigencia nuevos aranceles comerciales para productos chinos en Estados Unidos, el 15% con valor de unos 112,000 millones de dólares, algo que afectará al precio final de los productos para los consumidores. Ambas economías muestran señales de desaceleración. ¿Qué podemos esperar de esta nueva escalada? Y sobre todo, ¿cómo está afectando ya a los productores de alimentos? Tendremos un análisis. Andrés Manuel López Obrador rinde su primer informe de gobierno y reconoce que la economía de México está creciendo poco, pero que no ha caído en una recesión. Mientras que las agencias calificadoras monitorean la evaluación de las finanzas del gobierno, así como el rescate financiero a petróleos mexicanos, a Pemex. ¿Cuál es la perspectiva del desempeño económico del primer año de López Obrador? Lo vamos a examinar en un momento. El Bugatti Chiron ha batido un nuevo récord mundial para un automóvil en producción. Es oficialmente el superdeportivo más rápido del mundo. Y por mucho. Se lo vamos a mostrar aquí, la prueba de manejo, qué velocidad alcanzó, en nuestra edición de CNN Dinero Automotriz. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad de México comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a CNN Dinero, te saluda Mario González por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos porque hay mucha información. Dorian sostiene su furia como huracán de categoría 4 y continúa siendo una peligrosa y devastadora tormenta. Ahora se dirige muy lentamente, y eso también es peligroso, a la península de la Florida tras haber causado destrucción en las Bahamas. ¿Cuál es la situación, la actual situación? ¿Cuáles son los retos que enfrentan tanto dueños de casas como negocios para asegurar sus propiedades? Lo vamos a discutir y vamos con Carla Signoret. Ella es vocera de la compañía aseguradora Allstate desde Northbrook, Illinois. Gracias por estar con nosotros, Carla. Bienvenida a CNN Dinero. Pues estos tipos de huracanes se están haciendo cada vez más frecuentes. Muchos dicen que por el cambio climático. Cuéntanos qué implicaciones económicas en términos de aseguramiento. ¿Implica un categoría 4 o 5, como llegó a ser este Dorian? Carla. Gracias por invitarme, Mario. Pues como lo mencionas, hay muchas preocupaciones para todas las personas que están en el paso del huracán Dorian. Lo que quisiera hacer mucho hincapié ahorita es que nosotros como compañía de seguros estamos enfocándonos a los preparativos. Primeramente queremos que todas las personas en el paso del huracán Dorian estén preparados, tengan a la mano agua, comida, todo lo que necesitan para primeramente estar ellos protegidos. Ahora bien, Carla, protegerse y preverse también pasa por pensar en un buen seguro. ¿Qué me puedes decir? ¿Las personas se han asegurado, sobre todo en la parte de la Florida, donde hay costumbre de huracanes? Creo que sí, creo que Mario, la gente ha aprendido a través, como lo mencionabas, de los cambios en el clima, que vemos más huracanes fuertes. La gente sabe que hay que prepararse y sabe que no tiene que esperar a que haya una tormenta o un huracán en camino. Y la gente se acerca a sus agentes de seguros para preguntar, hablar de su patrimonio, de sus pertenencias. Esto puede ser casa, auto, pero incluso también sus negocios. La gente, como te digo, sobre todo en la Florida, está muy consciente del riesgo y sabe que vivir en la costa significa prepararse y como te comento, no esperar a que tengamos la tormenta encima. Claro, prever, por supuesto. ¿Hay algún cálculo, alguna estimación de cuánto, o si me puedes decir del pasado, porque no sabemos siquiera si va a impactar y dónde, Dorian, pero ¿qué ha habido del pasado? ¿Cuánto ha costado para la industria de los seguros? Pues es muy difícil hablar de un número fijo, Mario. Ahorita, como te comento, es importante
estar preparados hoy y al momento que el huracán haya pasado, estar ahí listos para la comunidad, ayudarlos a recuperarse, a responder de la mejor manera. Diferentes huracanes causan diferentes estragos, es muy difícil encasillarlos a todos de una sola manera y sí quiero aprovechar el momento aquí para pues que todos se preparen hoy, que no esperen, que tengan a la mano la ruta de evacuación y las cosas que necesitan para ellos y sus familias. Ya después estaremos viendo la respuesta, estamos listos. Allstate cuenta con vehículos móviles que los tenemos cerca de los lugares donde, como dices, es difícil saber exactamente dónde llega el huracán, pero estamos listos. Bueno, tú sabes, en América Latina la cultura del aseguramiento es mucho menor a Estados Unidos. Entiendo que en Florida muchas de las casas, sobre todo de las personas, son en hipoteca, están hipotecadas y por eso cuentan con un seguro. Es prácticamente obligatorio contar con un seguro. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tienen su propiedad? ¿Ahí cae un poco el aseguramiento o hay la cultura de asegurarse? Creo que hay la cultura, creo que tanto en auto como en casa, incluyendo negocios, hay la cultura de asegurarse. Es un patrimonio, la gente trabaja muy duro para hacerse de esos patrimonios, su casa, su negocio, su auto, y sabemos que es importante proteger ese patrimonio y acercarse a la gente de seguros, porque cada quien tiene que proteger su patrimonio de una manera personalizada. Cada quien tiene diferentes necesidades y pues nos gusta cuando la gente se acerca a nosotros y podemos platicar qué es lo que necesita cada familia y cubrirlo. Claro, y hay diferentes formas de hacerlo y diferentes también presupuestos. Bueno, pues ahí está la cultura de la prevención, pero insisto, parte de la prevención en cuidar las cosas, cuidar los bienes, cuidarse a uno a sí mismo, ponerse a salvo, está también en pensar en el futuro y comprar evidentemente algún seguro. Carla Signoret, vocera de la compañía aseguradora Allstate desde Northbrook, Illinois. Gracias por estar con nosotros, Carla. Que tengas muy buen día y esperemos que pues todo pase en calma. Cuando regresemos a CNN Dinero, el 1 de septiembre entraron en vigencia nuevos aranceles comerciales para productos chinos en Estados Unidos. Es el comienzo ya cierto de la guerra comercial. 15% con valor de unos 112,000 millones de dólares, algo que va a afectar sin duda el precio de los productos finales para los consumidores. Ambas economías muestran señales de desaceleración. ¿Qué podemos esperar de esta nueva escalada? Y sobre todo, ¿cómo está ya afectando a los productores de alimentos? Tendremos un análisis. Vamos a ir con Sergio Cesarín, es investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero desde Buenos Aires, y nos dará su evaluación sobre los aranceles. Y además tendremos a Rudy Arredondo, presidente de la Asociación de Agricultores y Comerciantes Latinos desde Washington, para que nos diga de primera mano cómo están afectando estos aranceles al sector de la agricultura. El 1 de septiembre, es decir, ayer, entraron en vigencia nuevos aranceles comerciales para productos chinos en Estados Unidos del 15%, con un valor de unos 112,000 millones de dólares, algo que va a afectar al precio de los productos para los consumidores. Ambas economías están mostrando señales de desaceleración. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva escalada y sobre todo, cómo está afectando ya a los productores de alimentos? Tendremos el análisis. Vamos con Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero desde Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Pues ya empezó la aplicación de aranceles en un entorno, ya lo decíamos, aparentemente una desaceleración global de la economía. ¿Qué podemos esperar de esto, que ya puede ser pues el inicio ya concreto de esta guerra comercial? Bueno, en principio un sostenimiento de la tensión, porque lo que estamos viendo es una nueva escalada, un nuevo punto que se agrega a otras manifestaciones de tensión, como fueron las anteriores subas de aranceles. Cada una de las economías ha estado imponiendo aranceles, Estados Unidos tal vez primero, China retalió y así sucesivamente, con lo cual estamos en un nuevo momento, en un nuevo punto de agravamiento de la tensión, pese a que ha habido algunas treguas tácticas en términos de negociación. Ambas partes
presumen de estar negociando, presumen de estar conversando, tratando de buscar puntos de cooperación y mutuo entendimiento. Sin embargo, en la práctica y concretamente se producen estos hechos en los que, como tú dices, ambas economías piensan que afectando a través de aranceles a la otra, pueden lograr concesiones a futuro. Es un escenario muy dinámico y es un escenario en el que no se presume habrá en el corto plazo una solución definitiva o un parate completo a esta tensión o guerra comercial. ¿Hasta dónde podría escalar una guerra comercial como esta, Sergio? En principio, incluso está prevista una nueva ronda de incremento de aranceles en diciembre, tanto por Estados Unidos como por parte de China, con lo cual todavía hay margen para agravar la situación con los consiguientes perjuicios para cada una de las economías y para la economía global en general. Y cuando se habla de economía global o economía mundial, los impactos son evidentes tanto en términos de crecimiento económico mundial como en términos de expansión del comercio. Tanto a nivel de Estados Unidos, de China, también de Europa y otras regiones. Evidentemente el escenario, la guerra comercial entre ambas partes está reconfigurando variables, posiciones y estrategias, y esto lleva precisamente a posiciones más conservadoras que incluso, como hemos visto hace poco, pueden derivar en tensiones desde el punto de vista cambiario monetario, ¿no? Como hemos visto hace poco por parte de China, una claro, devaluación, digamos así, pautada del yuan. Sí, parece que China no tiene prisa tampoco y no le espanta, no se asusta por presiones de este tipo. Ahora, todos hablamos de un perder-perder en esto porque finalmente el consumidor es el que termina pagando los platos rotos, eso para los dos países, pero para el resto del mundo, ya lo decías tú, una depreciación de las economías, de las monedas emergentes principalmente, no te digo la Argentina, que también pues parte de esas repercusiones ya le está pasando factura, México también se ha visto una moneda depreciada, pero yo te preguntaría, en este escenario de perder-perder, ¿alguien puede ganar? Bueno, precisamente es un juego donde ambas partes aparentemente creen ganar algo. Ningún tipo de resolución del conflicto, de las tensiones, tiene que dejar a una de las partes mal parada. Y ninguna de las, o el acuerdo que se pueda lograr entre las partes, tiene que significar la percepción de que se han realizado grandes concesiones. Por ahora, digamos, el cálculo estadounidense es que China de alguna manera se vería muy afectada por estas medidas arancelarias. El caso de China es que realmente está resistiendo, la economía puede que disminuya una décima el crecimiento este año, de 6.3, perdón, a 6.2. El déficit comercial entre ambas partes, que si de alguna manera ese es el objetivo de los Estados Unidos de reducir ampliamente el déficit, no se ha reducido en la magnitud esperada hasta el momento, al menos hasta el mes de junio, pese a la imposición de aranceles. Y desde el punto de vista de las exportaciones chinas, tampoco se han visto muy fuertemente afectadas hasta el momento en la magnitud en que los Estados Unidos pensaban que podía ocurrir. Entonces, los costos están siendo absorbidos de alguna manera por ambas partes, cada parte estudia los impactos más importantes. Me parece que en el caso de China hay una posición de espera, de más tiempo para darse, para meditar y de, digamos así, entre comillas, de resistencia a lo que considera son presiones estadounidenses. Claro, ahora bien, algunos países como de nuestra región, pienso en Argentina, en México, podrían aprovechar también esta batalla entre estos dos colosos para colocar productos que pueden ser grabados entre estos dos países. Argentina es muy competitivo, por ejemplo, en la producción de productos agropecuarios. ¿Podría ser una oportunidad? Bueno, yo no quiero abundar mucho sobre esto porque seguramente Rudy Arredondo lo va a explicar muy bien, pero es cierto, porque de alguna manera las compras de productos agrícolas que los Estados Unidos o las exportaciones de productos agrícolas que Estados Unidos tenía previsto hacia China pueden ser bien compensadas por Brasil, que es un fuerte exportador, lo mismo en aceites, en harinas, también por Argentina. Exportaciones de carne de cerdo, en particular ante los problemas fitosanitarios que tienen los chinos, que tiene China, el mercado chino también es una oportunidad. De hecho, pero en última instancia lo que tal vez sea coyunturalmente favorable en el mediano y largo plazo para economías emergentes como la nuestra no suelen ser tan beneficiosas porque un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En términos de impacto del comercio global, del comercio mundial, de reducción del crecimiento a nivel internacional, de desconfianza incluso en las economías emergentes, precisamente por estas fluctuaciones
puede transformarse, bueno, en algo contrario a los intereses de nuestras economías. Muy bien, pues Sergio, te agradezco mucho por tu explicación. Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero desde Buenos Aires. Y vamos a seguir con este tema porque vamos con Rudy Arredondo, presidente de la Asociación de Agricultores y Comerciantes Latinos desde Washington, para que nos explique de primera mano cómo están afectando estos aranceles al sector de la agricultura. Y ya hablábamos, Rudy, de pues este mundo competitivo. Se pierde una oportunidad, pero se abre otra para otro país o para otro sector de la agricultura. Lo están viviendo ya ustedes. Absolutamente, es parte es un juego que desafortunadamente no va a beneficiar a nadie más que los grandes agricultores. Los subsidios que los primeros 12 millones de dólares que fueron para este trato de aranceles que impuso el presidente Trump, y luego la siguiente ronda, que fueron 16 mil millones de dólares, fueron a los grandes productores, que el 99.5% de esas sumas fueron a los medios, agrupaciones y los adinerados. Los pequeños productores, que nosotros somos parte de ese sector, no nos impacta directamente porque no recibimos subsidios. Lo que sí va a hacer es que nos va a subir el precio de semilla, de fertilizantes, equipo, cosas así, y que nos van a impactar más adelante, no inmediatamente. Pero va a impactarles en el precio finalmente de los productos que ustedes producen, Rudy. Finalmente, el consumidor es el que va a tener que sacar de su bolsa y es el que sale perdiendo en todo esto, ¿no? Absolutamente, y no solo eso, también los productores. Ha habido una caída de ingresos por ejemplo, en Minnesota, ha caído el 30% de ingresos de productos agrícolas, y todavía el asunto de las inundaciones que sufrieron en el medio sí. Que hasta este momento todavía las cifras no se han acumulado, pero según ese recientes reportes de esos estados, es 100 millones de dólares para poder simplemente reformar la infraestructura de esos estados. Claro. Esos estados que sufrieron estas inundaciones. Finalmente, Rudy, te preguntaría, uno entiende esta batalla del presidente Donald Trump arancelaria también como una jugada electoral, pero finalmente lo que aparentemente está pasando es que su electorado en el campo pues no está siendo muy beneficiado. ¿Qué podría pasar? ¿Tú opinas similarmente? O sea, de la misma manera. Es muy interesante. Recientemente hemos visto que a pesar de que han sufrido consecuencias que no les benefician, siguen apoyando. Para mí es incomprensible, pero una de las cosas es que Trump tiene una arma que es bastante potente. Hay una agencia que le llaman Commodity Commodity Corporation, Ajá. Y esa, él no tiene que ir al Congreso para recibir, puede suplementar al Congreso y puede utilizar hasta 30 mil millones de dólares para poder satisfacer a aquellos productores que han tenido pérdidas.
Y seguramente los utilizará. Pues Rudy Arredondo, presidente de la Asociación de Agricultores y Comerciantes Latinos desde Washington, fue un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero y veamos a ver en dónde termina esto. Cuando regresemos a CNN Dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su primer informe de gobierno y reconoce que la economía de México está creciendo poco, pero que no ha caído en una recesión, mientras que las agencias calificadoras están monitoreando la evolución de las finanzas del gobierno, así como el rescate financiero a Pemex. ¿Cuál es la perspectiva del desempeño económico del primer año de López Obrador? Lo vamos a examinar con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC, desde la Ciudad de México, cuando regresemos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su primer informe de gobierno a los 9 meses de su administración y reconoció que la economía de México está creciendo poco, pero que no hay todavía una recesión técnica, mientras que las agencias calificadoras a Petróleos Mexicanos en los puntos sensibles. ¿Cuál es la perspectiva del desempeño económico del primer año del presidente López Obrador? Lo vamos a examinar. Y hablamos con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, desde aquí, desde los estudios de la capital mexicana. Gracias por estar con nosotros, José Luis, bienvenido. ¿Qué te pareció el informe en términos económicos? Bueno, yo creo que al final del día vino a refrendar lo que el presidente ha venido mencionando en varias ocasiones. Para eso también sirven las conferencias mañaneras. Y en este sentido, me parece que hizo 4 planteamientos muy concretos que son relevantes. El primero, que su trabajo está haciendo en estos primeros meses la separación política del poder económico. Es decir, sí sigue insistiendo en que es necesario quitar esos intereses fácticos que de alguna manera inhiben desde su punto de vista la función del Estado. Segundo, que el crecimiento económico, además de marginal, no es relevante en el sentido de que no va a ser la métrica con la que él va a evaluar su gestión, que tenemos que ir a otros indicadores de bienestar que todavía no conocemos. Tercero, que él en realidad está hablando en esta parte de bienestar de generar una red de protección para sobre todo las clases que tienen menores ingresos, es decir, para la gente más pobre, lo mencionó, primero los pobres. Y entonces en ese sentido se enfocó mucho en platicar todos los apoyos que ha estado dando a la sociedad. Y tercero, volvió a refrendar austeridad, sobriedad, ajustes en las finanzas públicas y evidentemente no endeudamiento. Bajo ese tenor me parece que tejió básicamente un mensaje en donde dice: el mensaje es positivo, México crece poquito, pero crece, y el bienestar es lo que debemos preocuparnos. Ahora, el crecimiento, según el propio Banco Central, va hacia la baja, ¿no? Hoy publicaban también las expectativas del sector, de los especialistas del sector privado, y pues obviamente siguen muy en la tendencia de lo que dicen las autoridades. No va a crecer ni siquiera al 1% en este año, ¿no? No, yo creo que la expectativa de crecimiento va a estar ajustada entre 0 y 0.2, 0.3%. Y eso es muy delicado porque al final del día de lo que nos habla es que las oportunidades nuevas que requiere tan solo México por crecimiento de población no se están generando. Ahora, para hacer una política de desarrollo, de inclusión y de inversión social, requieres también tener presupuesto, requieres generar, requieres crecer.
Mira, yo creo que eso es muy claro. En estos momentos que se está preparando el presupuesto para el 2020, la variable que dictamina los ingresos que va a tener el gobierno federal es el crecimiento económico. Es decir, ese es el elemento central. A partir de esto tiene los ingresos y con ello, cuando el país no se quiere endeudar ni quiere subir impuestos, pues se genera el patrón de gastos, es decir, el presupuesto con el que el gobierno va a buscar hacer su política social, su política de inversión. Entonces, en ese sentido, sin inversión que genere crecimiento, pero sin tener al crecimiento como el motor fundamental de la política, evidentemente que desde mi punto de vista hay algo que no está funcionando adecuadamente en la estrategia. Ahora, pues con bueno, ya lo decías tú, esta intención adelantó un poco que viene el presupuesto de egresos, de la ley de ingresos, no va a haber más impuestos. Así lo dijo, y tampoco incrementos en las gasolinas. Entonces se ve difícil un poco el escenario, si no es que pues se echa mano del poder económico, ¿no? De ese poder que quiere mantener alejado. El poder de los empresarios en este país es el verdadero motor del crecimiento y de la inversión. Yo creo que esos son los elementos agridulces que el propio presidente López Obrador tiene que manejar, es decir, el 85% del valor agregado del país lo genera el sector privado. Más o menos la inversión que genera el sector privado nacional y extranjero es casi el 90% del total. Es decir, sin la participación privada la economía no va a funcionar. Sin embargo, como uno de los elementos que el presidente planteó como estratégicos era esa separación, me parece que eso es justamente lo que generó las fricciones que durante los primeros meses inhibieron la confianza y la inversión, y eso es algo que creo también en las últimas semanas ha intentado revertir, y por eso vimos que había empresarios muy notables en el mensaje que dio el presidente el día de ayer. A quienes agradeció personalmente, ¿no? También llamó la atención, mencionó específicamente al ingeniero Carlos Slim, a otros empresarios que estaban ahí presentes. Parece que por el discurso sigue hablando de esta separación entre poder económico y poder político, pero finalmente parece que entiende que necesita hacerlos parte de su gobierno también. Ahora, aquí lo importante va a ser cómo lo recibe el sector privado, es decir, al final del día, ¿a cuál de los dos mensajes le va a hacer caso, sobre todo en un mundo que se está desacelerando? Pues José Luis, gracias. Seguiremos pendientes, por supuesto, porque nos interesa todo. Gracias a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico desde nuestros estudios. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿sabías que si eres usuario de un teléfono inteligente de Apple en Estados Unidos, que cada vez, tú lo sabes, necesitas repararlo, las opciones son muy limitadas, pero eso puede cambiar y pronto? ¿Por qué? Te lo vamos a explicar aquí en CNN Dinero. Vamos a nuestra sección ¿Sabías qué? Si eres un usuario de iPhone, de un teléfono inteligente de Apple, allá en Estados Unidos, sabes que es necesario repararlo, y que es muy difícil. Las opciones son muy limitadas. Pero eso podría cambiar muy pronto. ¿Por qué? Porque ahora la tecnológica de Cupertino está lanzando un programa con el fin de expandir el número de empresas que pueden reparar sus teléfonos inteligentes. Lo que se espera sea más fácil para que un cliente solucione algunos de los problemas del iPhone más comunes que están fuera de la garantía. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a proporcionar a las compañías de reparación más piezas auténticas de Apple, herramientas, capacitación, manuales de reparación y diagnósticos, según un comunicado. Estos materiales serán los mismos que ahora reciben los proveedores de servicios autorizados y al mismo costo. ¿Qué es lo que pasa? En el pasado, las compañías de reparación no autorizadas no podrían comprar materiales auténticos y los clientes no podían buscar reparaciones externas sin anular la garantía de su dispositivo. Las reparaciones se limitaban a las tiendas de Apple o a sus proveedores autorizados. La medida se conoce en momentos en que los gobiernos estatales buscan aprobar la legislación del derecho a reparar, que requería que los fabricantes permitan a los consumidores reparar sus dispositivos a su elección y obligar a las compañías a vender los repuestos a las empresas de reparación independientes.
British Airways enfrenta una multa récord de 230 millones de dólares por una falla en el sitio web que comprometió los datos personales de aproximadamente 500,000 clientes. De concretarse, sería la multa más grande hasta ahora bajo una regla de privacidad conocida como el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el año pasado en la Unión Europea. Ascienden a más de 1.100 los arrestos desde que comenzaron las protestas en Hong Kong. Así lo informó la policía del territorio. Las manifestaciones pro democracia comenzaron el 9 de junio y se han ido incrementando. Tan solo el último fin de semana se arrestaron 159 personas, 132 hombres y 27 mujeres. La policía sostiene que las protestas han venido acompañadas de disturbios que han causado destrozos en algunas partes de la ciudad. Irán amenaza a la Unión Europea mientras se acerca la fecha límite para acuerdo nuclear. La agencia de noticias Reuters indica que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que reduciría aún más sus compromisos bajo el acuerdo nuclear de 2015. El canciller dijo que esto se implementará si las partes europeas no protegen a la economía de Teherán de las sanciones impuestas por Estados Unidos, dado que Washington renunció al pacto el año pasado. Irak suspendió la licencia de operación de una televisora financiada por Washington. Se trata de la cadena Al-Urra financiada por el gobierno de Estados Unidos. El ente regulador iraquí acusa a la televisora de difundir información parcializada e incluso de difamación. Esto tras una investigación que el canal mostró por supuesta corrupción dentro de las instituciones religiosas del país. El nuevo ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, dio una conferencia de prensa este lunes para aclarar las medidas económicas tomadas por el gobierno. Debido a la devaluación del peso y a la pérdida de reservas en dólares, el gobierno decidió realizar un control cambiario. Si bien difiere del cepo impuesto durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no deja de ser una limitación para la compra de dólares y una imposición de liquidación para algunos exportadores. El gobierno de Macri había hecho justamente lo contrario en el comienzo de su mandato en 2015. La turbulencia económica y política hizo que apliquen medidas que él mismo consideró incómodas, como dijo el propio Lacunza. Los argentinos están familiarizados a vivir con inflación, devaluación, crisis económica en los últimos años. ¿Se puede comparar al escenario actual con crisis de años anteriores, como por ejemplo en 2001? ¿Por qué el gobierno de Macri aplica medidas que antes criticaba? Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma. Argentina atraviesa una grave crisis económica. Otra vez. Ahora, y según estadísticas oficiales, con una inflación anual del 53,9% que continúa incrementándose y una devaluación del peso de alrededor del 200% en los últimos 18 meses. Pero para los argentinos, el recuerdo de crisis pasadas acecha. Hay algunos patrones de esta crisis que también están en otras crisis como el 2001, como el 89, digamos, que tiene que ver con una crisis que se genera básicamente por una razón que tiene que ver con una economía que termina gastando más de lo que produce, ¿no? Y que eso se refleja en un déficit fiscal que en algunos momentos se financió con emisión monetaria, en otros con deuda, y cuando el mercado te cierra la persiana, terminas usando las reservas del Banco Central. Entonces ese es como el patrón que se repite en las crisis. Sin embargo, también hay muchas diferencias con el corralito de 2001 que impedía retirar los ahorros de los bancos, o la hiperinflación de 1989. La situación todavía es distinta. Sí, obviamente la complejidad de la situación actual es muy grande, y es una crisis que lamentablemente ha ido incrementándose los problemas, ¿no? Como una bola de nieve, que los problemas se fueron incrementando a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, terminamos en esta situación. Hoy estamos con alta inflación. ¿Qué es lo que te separa de la alta inflación a la hiperinflación? Bueno, lo que te separa es que es preservar las reservas del Banco Central. Cuando el Banco Central se queda sin reservas, en el 89 llegó a tener 250 millones de dólares. Hoy tenemos 58.000 millones de dólares. Las reservas de libre disponibilidad son 14.500 millones de dólares. El presidente me dio un mandato central. Pero a la luz de las medidas que viene tomando el gobierno de Mauricio Macri en los últimos meses, las recetas son conocidas y repetidas. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Más deuda, que ahora buscan refinanciar, y restaurar los impuestos a las exportaciones y controles de cambio, dos sellos distintivos del kirchnerismo, fueron las medidas elegidas.
Ahora, habrá que pedir autorización para comprar dólares y las empresas no podrán adquirirlos para atesorar. Además, los dólares de las exportaciones deberán ser liquidados en el mercado local en una semana posterior al cobro. Lo que no es sostenible en el tiempo es este ritmo donde el Banco Central pierde 350 millones de dólares por día y una salida de depósitos en dólares que, esté en la zona de 2-3% de los depósitos por día. Eso no es sostenible en el tiempo de acá a noviembre, a octubre o a diciembre. Así, el gobierno de Mauricio Macri se vio forzado a reimplantar medidas del kirchnerismo que en el pasado criticó y derogó. Veo que la situación se les está complicando cada vez más, la situación económica, ¿no? Más allá de lo político, y eso los lleva a tomar una medida tras otra que quizás en otros momentos no eran pensados. Quizás para evitar comparaciones con el kirchnerismo, desde el gobierno aclararon que los ahorristas podrán adquirir hasta 10.000 dólares mensuales y que no habrá cargos ni restricciones para viajes. Sin embargo, la medida podría incentivar el mercado paralelo del dólar, otro distintivo kirchnerista, cuya cotización tenía una amplia brecha con la oficial. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció que considera convocar elecciones anticipadas en un esfuerzo para frustrarle los planes a los rebeldes de su propio partido que quieren bloquear un Brexit sin acuerdo. Johnson dijo este lunes a las afueras de la residencia oficial de Downing Street que no pediría a Bruselas una extensión al proceso para la salida de la Unión Europea, incluso si el Parlamento se lo exige. Urgió a los parlamentarios a rechazar una propuesta para descartar un Brexit sin acuerdo o, de otra forma, pediría que se celebren elecciones anticipadas. Entre esa oposición está la del actual presidente de la Cámara de los Comunes. Order! 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 Please. En la historia democrática británica, el presidente de la Cámara de los Comunes ha jugado un papel de bajo voltaje, aunque por televisión parezca lo contrario. A cargo de la difícil labor de servir de árbitro de la estridente Cámara, Stop it. It's low grade, it's useless, and it won't work. En raras ocasiones ha tenido que sentarse en el lugar del presidente de la Cámara Alta y ha tenido que entrar en el terreno de juego. Unos 7 presidentes de la Cámara Alta perdieron la cabeza por defender a los comunes frente a los ejecutivos. Mi función más visible es la de presidir la Cámara, dirigir las preguntas del primer ministro, presidir sobre los debates. Y en esa función, yo soy el árbitro. No me digan cuáles son los procedimientos de esta Cámara. Pero para John Bercow, hijo judío de un taxista, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha trastocado el equilibrio, convirtiéndolo en un importante actor cuya amplia interpretación de las reglas parlamentarias está galvanizando a la Cámara Baja. Siempre he estado apartado de los que están a favor y de los que están en contra de la salida de la Unión Europea. Muchos de sus ex colegas conservadores lo acusan de pasarse de la raya, en parte porque consideran que su política se ha desplazado hacia la izquierda. Esta Cámara debe volver a tomar el control de sus funciones indicadas. Algunos miembros de su anterior partido han cuestionado la imparcialidad de Bercow, algo que él niega. He estado lidiando con el tema más importante que nos enfrenta, la salida de la Unión Europea. Todavía no se ha resuelto el asunto. Es preocupante. No es algo que el presidente pueda decretar. Pero la semana pasada intervino para defender el papel del Parlamento, describiendo la movida de Boris Johnson de suspender el Parlamento como un escándalo constitucional cuyo fin es evitar que los miembros del Parlamento debatan la salida de la Unión Europea. Es probable que el martes John Bercow le dé a la Cámara de los Comunes la oportunidad de presentar legislación para evitar dicha salida sin un acuerdo previo. ¿Cuál árbitro agresivo? Contencioso, pero resuelto a darle a la democracia parlamentaria suficiente tiempo como para tener voz y voto de manera definitiva. Bianca Nobilo, CNN, Londres. Cuando regresemos a CNN Dinero, el Bugatti Chiron ha batido un nuevo récord mundial para un automóvil en producción
y es oficialmente el superdeportivo más rápido del mundo. Y por mucho, te lo vamos a mostrar con la prueba de manejo, qué velocidad alcanzó aquí en nuestra edición de CNN Dinero Automóviles. Llegó el momento de echarle un vistazo a los mercados y monedas al cielo. Continuamos en CNN Dinero y bueno, hay más información. Le comento que ¿quién gana hoy? Vamos con las... no, vamos con Camilo. Estoy en otro planeta, Camilo, ¿cómo estás? Perdóname, te esperamos. ¿Qué nos tienes hoy? Hola Mario, un abrazo. Bueno, un programa especial con el huracán Dorian porque estamos esperando que ya se acerque definitivamente a la costa de la Florida. De momento, la parte de la costa de la Florida, Georgia y las Carolinas, todas han sido declaradas en emergencia y estaremos hablando en el programa de gente que hace cosas por la gente en medio de las peores circunstancias, con uno de los peores huracanes de la historia, gente que apoya a la gente. En minutos aquí en Camilo. Muy bien, pues ya mañana voy a estar más entrenado, Camilo. Un fuerte abrazo. ¿Quién gana hoy? Vámonos con Tesla. ¿Y por qué gana? Es el único fabricante extranjero en recibir una extensión de un impuesto en China, una exención. ¿Qué fue lo que pasó? A pesar de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, Tesla Incorporated obtuvo una exención de un impuesto de 10% sobre vehículos que vende allá en China. El Ministerio de Industria de China anunció el viernes que la exención, que generalmente está reservada para los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos, se aplica a todos los modelos Tesla vendidos en el país. Ahora, esta exención podría compensar parcialmente los aranceles de represalia que podrían aplicarse a Tesla, ya que Beijing anunció el mes pasado que planea reanudar aranceles del 25% sobre las importaciones estadounidenses de automóviles, porque es el único fabricante extranjero que recibió una exención de un impuesto de compra en China. Tesla se lleva hoy, por supuesto, la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy en Twitter? ¿Y por qué? La cuenta de su presidente ejecutivo fue pirateada. ¿Qué pasó? La cuenta del presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, fue pirateada el viernes, hackeada, y por unos 20 minutos su cuenta publicó una serie de tweets racistas y ofensivos. Twitter rápidamente reconoció que alguien había pirateado la cuenta y dijo que ahora era segura. ¿Cómo fue hackeada? Gracias a una característica que quedó de los primeros días de Twitter. Si un hacker obtiene el control de un número de teléfono asociado con su cuenta de Twitter, puede enviar los tweets, los mensajes que desee por medio de mensaje a Twitter y se publicarán de inmediato en su cuenta. El hacker no necesitaría ninguna otra verificación, ni siquiera la contraseña de su cuenta. ¿Y qué pasa? El incidente reveló una falla en los sistemas de la red social que podría dejar a cualquier usuario vulnerable, pero hasta ahora Twitter se negó a comentar si va a cambiar sus prácticas de seguridad luego de este incidente de Dorsey. Y porque la cuenta de su presidente ejecutivo fue pirateada, Twitter se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero.
El Bugatti Chiron ha batido un nuevo récord mundial para un automóvil en producción y es oficialmente el superdeportivo más rápido del mundo. Por mucho. Te vamos a mostrar la prueba de manejo y qué velocidad llegó a alcanzar aquí en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. From now on, our minds and our focus will stay on different projects. ...490 kilómetros por hora del Bugatti. Llegamos al final, lo espero mañana aquí también en CNN Dinero. Que pase una excelente noche.